La verdad es que una vez más nos encontramos ante la miseria de un gobierno indecente, incapaz de respetar ni lo más elemental, que es el dolor de las víctimas y el daño que han hecho durante décadas a los españoles. Hemos solicitado desde la Comisión de Interior la comparecencia del ministro Marlaska y del director general de Instituciones Penitenciarias para que nos expliquen, si es que tiene alguna explicación, cómo pueden ser tan miserables de estar acercando al País Vasco a dos criminales tan terroríficos, ¿no?, como son Chapote y como son Enric Parot. Esto es la culminación del pacto del gobierno con uno de sus socios preferentes, los proetarras de Bildu, y que desgraciadamente es de las pocas cosas que se puede decir que cumple a rajatabla el presidente Sánchez. Ese que ha mentido a todos los españoles reiteradamente, ese que mintió a sus electores, ese que dijo que jamás gobernaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre, que jamás gobernaría con los comunistas de las cartillas de racionamiento, que jamás lo haría con los golpistas que han pretendido romper España, pues esta sí la cumple, esta sí la cumple. Tenemos que decir que en lo que va de legislatura, cerca de 345 presos de la banda criminal ETA, banda de ultraizquierda criminal ETA, han sido acercados al País Vasco como parte de ese pacto, ya digo, entre Bildu, PNV y el gobierno. Ellos suman, estos terroristas acercados, suman pues aproximadamente 298 asesinatos. Hay quien se romperá las vestiduras, y conviene decirlo porque hay que tener memoria en política, y dirá, bueno, es que esto lo hace el gobierno de Sánchez. El gobierno de Mariano Rajoy acercó 500 terroristas. Esto significa que unos por acción, otros por omisión, unos cuando gobiernan, otros cuando se quejan en la oposición. La realidad es que hay un consenso indigno, vamos a denominarlo así, entre todas las fuerzas políticas que parece que tienen que blanquear a la banda terrorista, aceptar su relato, que hay que pasar página y que hay que hacer equidistancia porque aquello fue un conflicto, hubo dos bandos y que por tanto todos son responsables. Desde Vox decimos una cosa muy clara. En primer lugar, que las competencias que se han transferido al País Vasco, que son en definitiva las que le van a posibilitar a que esos acercamientos terminen convirtiéndose en terceros grados, terminen convirtiéndose en informes, entre comillas, sanitarios de los servicios penitenciarios y en definitiva saliendo a la calle, con Vox eso se iba a terminar, competencia única penitenciaria para todo el Estado y legislación que imposibilite de ninguna manera la salida a la cárcel de criminales que suman decenas de asesinatos cada uno de ellos. De toda esa batería de preguntas, ¿qué respuestas esperan obtener? Es decir, ¿qué exigencias además van a imponerles? Porque claro, al final no sé exactamente qué le contestará al ministro, pero... Bueno, yo se lo voy a adelantar, no hay ningún secreto. Cuando comparece cualquier ministro del Partido Socialista, cualquier alto cargo de instituciones penitenciarias, secretario de Estado de Seguridad, siempre dicen lo mismo, que ellos no hacen otra cosa que aplicar la ley. Pero claro, es que su aplicación de la ley es una aplicación tramposa, es una aplicación torticera. Porque mire usted, si eso es aplicar la ley, voy a aceptar dialécticamente la premisa, que todos sabemos los recovecos y las interpretaciones que se hace de la ley, pero si eso es aceptar la ley, mañana mismo debería estarse cambiando la ley. Porque si la ley tolera que criminales como estos puedan terminar en la calle, que la política de dispersión de etarras que fue aceptada en un momento determinado por todas las fuerzas políticas, menos evidentemente Herri Batasuna, que era una política muy eficaz para lograr debilitar a la banda terrorista y las terribles presiones que hacían contra funcionarios de prisiones y los grupos que formaban en las cárceles. Si la dispersión lograba de alguna manera desactivar a todo ese colectivo de presión etarra, pues era buena para la lucha antiterrorista. Y ahora, como en teoría ETA ha desaparecido, pero el gobierno sigue teniéndolo como interlocutor válido. Entonces, ¿dónde está esa organización como hubiéramos exigido todos los españoles, absolutamente desarmada, absolutamente detenida, desactivada y, por supuesto, sin estar en las instituciones? En ningún lado. Esto es lo que hemos dicho tantas veces. La banda terrorista ETA llegó a la conclusión de que le era más rentable para sus objetivos, que son objetivos políticos de separación del País Vasco,
de anexión de Navarra y de sometimiento del Estado a sus postulados marxistas, le era mucho más rentable dejar las armas y avanzar por otra vía, que era la vía de la negociación con los distintos gobiernos de España y de la claudicación. Hay algunos que no nos vamos a olvidar de ninguno de nuestros muertos, que no nos vamos a olvidar de ninguno de los policías, guardias civiles, militares que han luchado por derrotar políticamente, aunque primero policial y judicialmente, y que desgraciadamente están siendo traicionados por los diferentes gobiernos. Si tienen la oportunidad desde Vox, ¿qué harían? O sea, en su caso, tienen la oportunidad de poder cambiar esta situación, o sea, Pues ¿cómo actuarían? He adelantado alguna cuestión. Lo primero, sí, la competencia única en materia penitenciaria. La segunda, el reforzar la legislación penal para que sea cadena perpetua, o llámenlo si quieren cadena permanente revisable, o llámenlo como quieras, pero en definitiva que quien ha cometido esos terribles crímenes, quien ha pertenecido a una banda terrorista, no vuelva a ver la luz del día y cumpla íntegra su condena. Y en tercer lugar, por supuesto, la ilegalización de todos los grupos políticos como Bildu, ETA, que no son otra cosa que la correa de transmisión de los mismos objetivos, de los mismos intereses políticos, y desgraciadamente se sientan allí donde tenemos que verle todos los días, en el Congreso de los Diputados, decidiendo votaciones fundamentales, condicionando a los gobiernos de España y siendo, junto con el PNV, cómplices de todos los asesinatos que cometió la banda terrorista ETA y, por tanto, cómplices de las consecuencias políticas de esos asesinatos. Comentaba antes Juan Antonio de Castro el tema de la ONU, es decir, se va a celebrar en septiembre un Congreso Global del Terrorismo en el que pues el ministro de Interior, Marlaska, y el Gobierno solo habían invitado a la Fundación de Asociaciones de las Víctimas del Terrorismo, y ahora ha sido la propia ONU, ante las denuncias de las otras asociaciones, quien han enviado esa invitación a las pobres asociaciones que no estaban invitadas. Entonces, esto, ¿cómo les llega? O sea, es decir, es que esto es algo que... Bueno, fíjese, hay quienes nos han reprochado a Vox en múltiples ocasiones el no asistir a determinados actos institucionales en los que supuestamente se homenajeaba a las víctimas y en el que supuestamente se intentaba reprochar o reprobar públicamente todo lo que ha significado y lo que significa las ideas del terrorismo. Pero nosotros lo hemos dicho muy claro, los actos por sí solos no tienen validez, importa mucho quién convoca y quién se sienta allí. Dicho de otra manera, sentarnos en un acto institucional en homenaje a las víctimas del terrorismo, teniendo en el asiento de al lado a un ministro de Interior o a un gobierno que pacta con los que tienen las manos manchadas de sangre, pues nos parece de una hipocresía y de un insulto a las víctimas. Creemos que los actos institucionales no pueden convertirse en un teatro y mucho menos en una operación de blanqueamiento de los terroristas. Y por tanto, donde hay que estar es en la calle, donde hay que estar es con las víctimas y donde hay que estar sobre todo es votando la ilegalización de estos grupos. Una vez más nos quedamos solos pidiendo la ilegalización de los grupos terroristas y de los grupos separatistas, que tienen, por cierto, conexiones muy importantes y una coincidencia política en cuanto a los objetivos de destrucción de España muy descarada y muy notable. Así que eso es lo que hay que hacer, y ante las invitaciones o no, las asociaciones de víctimas son muy libres de ir o no ir a esos actos. Nosotros lo que decimos como partido político es que hay que tener siempre muy claro quién organiza, quién invita y qué objetivos hay detrás. Y si los objetivos es ese discurso de la equidistancia y de considerar que todo fue un conflicto en el que había dos partes y que todos son culpables y que todos son a la vez víctimas, decimos no. Aquí había víctimas y había victimarios, y aquí había asesinos y había asesinados, y aquí había quienes cumplían la ley y la Constitución y había quienes pisoteaban el Estado de Derecho y pisoteaban la ley. Esa es la gran diferencia. Entonces no puede haber equidistancia, tiene que haber un Estado que vence y unos terroristas y sus ideas políticas, subrayo esto último con más fuerza, y sus ideas políticas tienen que ser derrotadas. La unidad de España tiene que prevalecer, el Estado de Derecho tiene que prevalecer y las víctimas y el relato de dignidad y de justicia a las víctimas tiene que prevalecer. Y entre otras cosas, 300 asesinatos que siguen sin resolverse y se siguen sin investigarse y algunos empeñados en que prescriban. Eso es lo que debería preocuparnos a todos los españoles. Antonio de Castro, creo que antes quería preguntarle... Sí, no, primero coincidir absolutamente con lo que acaba de decir y la verdad es que es una situación bochornosa, ¿no? Tener un gobierno que actúa de esta manera y sobre todo haber tenido, como ha dicho, las fuerzas políticas en años anteriores blanqueando siempre a los asesinos. No se sabe por qué tic tenemos aquí en España para tener siempre que suavizar todo. La ley es la ley
¿Se aplica o no se aplica? Yo creo que es muy diferente, desde luego, el decir, el hacer algo de manera legal, y otra cosa es aplicar la legalidad. Yo puedo hacer algo de manera legal, pero podría no hacerlo. Y en cambio tengo que aplicar la ilegalidad, que es que estos asesinos cumplan hasta el último día de sus penas, y eso no lo hago. Entonces esta confusión que meten entre esto es legal, lo estamos haciendo ilegal, me parece increíble. Y mi pregunta era sobre todo por el tema de la ONU. Parece ser que en esa primera intención del gobierno era no llevar a la VT y, por supuesto, a asociaciones que pudieran criticarle. Por supuesto, eso es un absurdo en Naciones Unidas, porque como todo el mundo sabe, van gobiernos y van asociaciones. Entonces tienes todo el derecho de dirigirte a Naciones Unidas y aparecer allí. Parece ser que es lo que han hecho, que van a ir y que van a poder, por primera vez, yo creo, vamos a ver unos, digamos, actores no gubernamentales criticando a su país en cómo ha llevado de manera vergonzosa todo el tema de estas víctimas. No sé cómo lo ves, si esa es hay posibilidades ante Naciones Unidas todavía. Me parece muy bien, pero voy a poner entre comillas Naciones Unidas. Naciones Unidas no es ningún paradigma y nosotros no compramos el discurso de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas depende. Naciones Unidas depende, ¿no? Naciones Unidas acaba de dictar unos informes contrarios a la acción que se ha seguido desde el Gobierno de España contra el golpe de Estado en Cataluña. Eso es aberrante. Por cierto, pagados por los propios independentistas. Pagados 200 y pico mil euros pagados por la Generalidad, o sea, por el bolsillo de todos los catalanes, o sea, por el bolsillo de todos los españoles. En definitiva, lo que estamos hablando es que la ONU no es dogma de fe y no es mucho menos siempre respetable lo que dice, pero en esta ocasión me alegro que puedan ir asociaciones de víctimas, que le saquen los colores a este gobierno y que le saquen los colores a todos los gobiernos de España que hayan facilitado de una u otra manera negociaciones con organizaciones terroristas, que hayan facilitado de una u otra manera la entrada de organizaciones terroristas dentro de las instituciones y que de una u otra manera no permitan su ilegalización. Porque esa teoría de que eso va contra la democracia es una falacia a la que hay que combatir desde el primer minuto. No hay nada más antidemocrático que el hecho de que dentro de unas instituciones haya grupos que pervierten la propia democracia y que lo que quieren es entrar como una quinta columna dentro de las instituciones para volarlas por los aires. Mire, yo no tengo por qué aceptar. Y el que diga eso está diciendo sin querer que, por ejemplo, aceptaría un partido neonazi que quisiera acabar con los judíos o con los negros. Porque claro, eso es democrático, tenemos que dejarles hablar. O estaría aceptando un partido homófobo que quisiera terminar con todos los homosexuales. Esto es una aberración. No por el hecho de tener un partido político y decir que se defienden unas ideas, todas las ideas tienen el mismo derecho a defenderse. Claro que no. No tienen el mismo derecho a defenderse la libertad, el Estado de Derecho y la justicia como la ruptura de la nación, el pisoteo de la Constitución y mucho menos ya el apoyo a las bandas terroristas. Así que a la ONU, si en este caso permite sacarle los colores, levantar las vergüenzas de un gobierno absolutamente indigno, nos alegramos un montón por las víctimas que quieran ir allí y que quieran defender su dignidad, su justicia, su memoria y el respeto a los muertos, que al final son sus muertos, pero son españoles que murieron por defender la libertad o por representar lo que era España y la libertad.